Antes de que existiera la oscuridad, antes de que el tiempo diera su primer suspiro, había un reino de luz tan pura que ningún ojo mortal podría soportarla. Allí, en la eternidad anterior a toda creación, el Altísimo reinaba en gloria infinita, y junto a él, 7 arcanos de poder inconcebible custodiaban los pilares del cielo. Eran los príncipes de la armonía divina: Lucifer, el portador de la luz; Leviatán, señor de las aguas eternas; Azazel, guardián de los secretos celestiales; Asmodeo, maestro de la música de las esferas; Belfegor, el contemplativo del silencio eterno; Mamón, administrador de las riquezas celestes; y Belcebú, comandante de los ejércitos angelicales. 7 rayos de perfección, 7 columnas de pureza, pero incluso en la perfección, algo se movía, algo que el cielo jamás había conocido: la duda. Lo que comenzó como una chispa en el corazón de uno de ellos se convertiría en la llama que incendiaría la eternidad. Este es el relato de los 7 príncipes del infierno, los ángeles que alguna vez reflejaron la luz del Creador y que por orgullo la convirtieron en sombra. La historia de una rebelión que no comenzó con espadas, sino con pensamientos, con un susurro en el alma de quien fue llamado el más bello de todos. Y cuando la primera duda fue pronunciada en el cielo, el universo entero contuvo la respiración, porque incluso en el paraíso la perfección puede quebrarse. Y cuando eso ocurre, nace algo que ni los ángeles pueden detener: la caída. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué la historia de su caída es también la advertencia más poderosa para toda la humanidad. En el principio, solo existía la luz, un océano infinito de esplendor, donde cada destello era una expresión del amor del Creador. Allí no había sombras, ni noche ni separación. Todo era unidad, armonía y adoración constante. En ese reino sin principio ni fin, el Altísimo habitaba entre coros que entonaban melodías tan perfectas que sostenían la estructura misma del cosmos. Y fue allí, entre esa sinfonía de gloria, donde los 7 arcanos se levantaron como los pilares del orden celestial. Lucifer, el más brillante de todos, emanaba una belleza tan sobrecogedora que los mismos ríos de luz se detenían para reflejar su rostro. Su voz podía hacer vibrar las montañas del cielo, y su sola presencia llenaba de esperanza a los ejércitos angélicos. A su lado se encontraban los otros 6. Leviatán, cuyas aguas puras bañaban los cimientos del trono divino, reflejando cada palabra del Creador. Azazel, guardián de los misterios, quien entendía los códigos ocultos de la creación. Asmodeo, cuya música tejía las emociones del universo, modulando la alegría de las estrellas y la paz de los serafines. Belfegor, sereno y silencioso, contemplaba los pensamientos de Dios sin pronunciar palabra. Mamón, custodio de los tesoros divinos, aseguraba el equilibrio entre abundancia y propósito. Y Belcebú, el general celestial, mantenía la disciplina entre millones de huestes de luz. Juntos eran la perfección hecha orden. Cada uno conocía su lugar, cada uno servía sin cuestionar, y cada nota de su existencia resonaba en absoluta obediencia. Pero la armonía perfecta tiene un límite, porque incluso la más bella melodía puede volverse predecible. Y en el corazón de quien más brillaba comenzó a formarse una sombra imperceptible, como una grieta en el cristal más puro. Nadie la vio, nadie la imaginó, pero Dios sí la sintió, porque el orgullo, cuando nace en el corazón del que más ha recibido, se convierte en el fuego más destructivo del universo. Lucifer caminaba entre los jardines de cristal que rodeaban el trono eterno. Las flores que brotaban allí no eran de tierra, sino de luz viva. Cada pétalo reflejaba un pensamiento divino. Cada aroma era una plegaria hecha forma. A su paso, los querubines se inclinaban con respeto, y los serafines se detenían en su canto para observar al portador de la luz, aquel cuya sola presencia parecía resumir la perfección. Pero dentro de esa perfección, algo nuevo había nacido. Una pregunta, una duda tan sutil,
que ningún otro ser celestial podría percibirla. ¿Por qué adorar si yo mismo fui hecho glorioso? ¿Por qué servir si mi esencia irradia poder? Su reflejo en el lago de cristal era sublime, un espectáculo de oro y fuego. Por primera vez, Lucifer se contempló con fascinación propia. La belleza que antes ofrecía en adoración, ahora le pertenecía en vanidad. Cada pensamiento se volvía más audaz. Yo también puedo crear, yo también puedo gobernar. Lo que comenzó como admiración se convirtió en deseo, y el deseo se transformó en rebelión interior. El cielo entero vibraba en armonía, pero dentro del alma del más bello de los arcanos se gestaba una disonancia. Era pequeña pero constante, como una nota fuera de lugar en una sinfonía perfecta. Y esa nota comenzó a contagiar. Lucifer no era un ser cualquiera. Su palabra era ley entre los ángeles. Su carisma arrastraba multitudes. Su duda se transformó en un susurro que viajaba entre los vientos celestiales. Un rumor que nadie comprendía del todo, pero que inquietaba incluso a los más fieles. No hemos sido hechos a imagen del Altísimo. ¿Por qué no podemos compartir su trono? Algunos ángeles lo miraban con asombro, otros con temor, pero el veneno ya se había propagado. En los corredores de cristal, el eco de sus pensamientos resonaba con dulzura engañosa, y el Altísimo, en su sabiduría infinita, lo observaba en silencio, no porque ignorara su caída, sino porque incluso el orgullo debía tener su momento para florecer antes de marchitarse. Así fue como, en el corazón del cielo, se encendió el primer fuego que no venía de Dios, un fuego que ardería para siempre. El día en que el cielo tembló por primera vez no comenzó con truenos ni relámpagos, sino con un silencio profundo. Los 7 arcanos se habían reunido en una cámara que ningún otro ser conocía, un santuario de energía pura en las entrañas de la creación. Allí, bajo un techo de estrellas inmóviles, Lucifer habló por primera vez sin glorificar al Creador. Su voz era melodiosa, pero cargada de un peso desconocido. Irmãos, dijo, y aunque la palabra significaba fraternidad, su tono destilaba desafío. Durante eones hemos servido, cantamos, guardamos, obedecemos. ¿Pero alguna vez hemos sido realmente libres? Leviatán, el señor de las aguas, alzó su mirada. Sus ojos eran abismos de zafiro líquido. Hablas de libertad, portador de luz, pero la libertad, sin dirección, conduce al caos. Lucifer sonrió. ¿Y qué es el orden sin voluntad propia sino una prisión gloriosa? Azazel, el sabio, cerró los pergaminos que guardaba entre sus manos. He leído los misterios, y en ninguno está escrito que no podamos aspirar a más. Asmodeo rasgó las cuerdas de su lira, y el eco de su música pareció suspender el tiempo. Si lo que dices es cierto, podríamos componer una nueva armonía, una donde nosotros seamos los autores. Uno a uno, los arcanos escucharon, fascinados. Belfegor, que amaba la quietud, encontró en esas palabras la promesa de descanso eterno, sin órdenes ni mandatos. Mamón imaginó un reino donde las riquezas no pertenecieran a Dios, sino a sus manos. Y Belcebú, el guerrero, sintió un estremecimiento ante la idea de comandar ejércitos sin rendir cuentas a nadie. La reunión se transformó en un juramento. Lucifer extendió sus manos y de su luz emanó un resplandor dorado que comenzó a tornarse escarlata. Si somos hijos de la luz, también podemos forjar nuestra propia llama. Ya no seremos siervos, sino señores. No reflejaremos la gloria de otro, brillaremos con la nuestra. Uno por uno, los 6 se acercaron. Tocaron su luz con la suya y sellaron un pacto que cambiaría el universo. Las paredes de la cámara vibraron, las estrellas titilaron y por un instante el cielo pareció contener la respiración. Así nació la rebelión, no con guerra, sino con una alianza de pensamiento. Aquel fue el primer juramento prohibido, un voto de independencia contra el Creador mismo. Desde ese momento, los 7 ya no eran solo servidores de la luz,
Eran los primeros revolucionarios del cosmos. Y cuando la primera chispa de su alianza ardió, el cielo ya no volvió a ser el mismo. Porque incluso en el reino de la perfección, la semilla del orgullo había dado fruto, y su sabor sería amargo para toda la eternidad. No por ausencia de luz, sino por exceso de tensión. La armonía eterna se había fracturado. Los coros celestiales, que por eras habían cantado en perfecta unidad, callaron al sentir el peso del conflicto que se avecinaba. En el centro del trono, el Altísimo permanecía inmóvil, y su silencio era más terrible que cualquier ira. Frente a él, Lucifer avanzó envuelto en una armadura forjada con su propia esencia. Sus alas irradiaban destellos de oro, pero su brillo había cambiado. Ya no era pureza, era vanagloria. Altísimo, proclamó, por eones te hemos servido, pero el tiempo del servicio ha terminado. Los que poseen sabiduría y poder merecen gobernar a tu lado, no debajo de ti. El eco de su voz resonó por los cielos. Leviatán agitó los mares del firmamento, alzando olas de energía luminosa que chocaban contra las columnas de cristal divino. Azazel desplegó pergaminos prohibidos y abrió portales de conocimiento oculto, liberando energías que ningún ser creado debía manejar. Asmodeo tocó su lira y su melodía sedujo a miles de ángeles indecisos, arrancándolos del canto de adoración. Mamón ofreció promesas de tronos y riquezas a quienes se unieran a su causa. Belfegor sembró dudas y cansancio espiritual entre los más jóvenes. Belcebú formó legiones con precisión de guerra, sus filas brillando con una luz violácea que parecía devorar el aire mismo. Una tercera parte de los ejércitos celestiales se alzó contra su propio creador. Era el caos dentro del orden. Fue entonces cuando una voz poderosa, como el rugido de mil mares, rompió el silencio. Miguel, príncipe de mi nombre, levántate. Desde el trono emanó una luz blanca imposible de mirar, y de ella emergió el guerrero celestial. Miguel descendió envuelto en fuego puro, empuñando la espada del juicio. Lucifer, exclamó, tu orgullo te ha cegado. Todavía hay tiempo, arrepiéntete. Pero el portador de la luz solo sonrió. Yo no me arrodillaré, hoy la luz me pertenece. Las huestes chocaron, y el cielo entero se estremeció. El sonido de las espadas de fuego era como tormentas cósmicas. Los planetas temblaron, los ríos de luz se desbordaron, y las constelaciones se reescribieron en medio del combate. Cada golpe de Miguel era como un amanecer, cada contraataque de Lucifer un eclipse. Nunca antes la creación había contemplado algo tan majestuoso y tan trágico, porque no era solo una guerra de cuerpos, sino de almas, una batalla por la verdad misma. Y en aquel día, el cielo lloró lágrimas de fuego. Cuando la guerra alcanzó su clímax, el cielo ya no era un lugar de canto, era un campo de ruinas luminosas. Los ángeles caídos, agotados, cubiertos de resplandor roto, se aferraban a su rebelión como náufragos al orgullo. En el centro del campo celestial, Miguel y Lucifer se enfrentaban cara a cara. Sus espadas, una de fuego divino y otra de luz corrompida, se cruzaron con un estallido que hizo estremecer los cimientos del universo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, los astros se apagaron, el cosmos contuvo el aliento. ¿Por qué elegiste las sombras, hermano?, preguntó Miguel, con voz de tristeza y autoridad. Porque prefiero gobernar en el abismo antes que servir en la luz, respondió Lucifer, con un orgullo que quemaba. Entonces, desde el trono del Altísimo, una palabra fue pronunciada. No fue grito ni sentencia, sino decreto eterno. Una sola palabra, basta. En ese instante, el poder de Dios descendió sobre el cielo como un torrente incontrolable. No era ira, era justicia. La gracia que sostenía a los rebeldes fue retirada, y sin ella su luz comenzó a desvanecerse. Sus alas se ennegrecieron, sus rostros, antes resplandecientes, se deformaron en máscaras de desesperación. Los cielos se abrieron, y como rayos invertidos,
Los 7 príncipes cayeron. Cruzaron dimensiones, atravesaron galaxias de fuego, arrastrando tras de sí a legiones enteras. Sus gritos se mezclaron con el rugido de los elementos. La caída fue interminable, hasta que finalmente tocaron fondo. Un lugar donde la luz no existía, donde el tiempo no avanzaba, donde el eco de su desobediencia resonaba sin cesar. Era el abismo. Allí despertaron. Lucifer, el portador de la luz, contempló su reflejo en las aguas oscuras y apenas reconoció su rostro. Su cabello dorado se había vuelto negro, sus ojos brasas rojas, sus alas membranas rasgadas. Los otros también habían cambiado. Leviatán se transformó en una serpiente colosal de escamas ardientes. Azazel se convirtió en el maestro de las artes prohibidas. Asmodeo en un cantor de lujuria y perdición. Belfegor en el príncipe de la apatía eterna. Mamón en la encarnación de la codicia. Belcebú en el señor de la corrupción. Y juntos, en ese silencio infernal, comprendieron que la caída no era solo destierro, era transformación. Lo que habían sido virtud, ahora era pecado. Lo que fue luz, se tornó fuego. Lo que fue adoración, se convirtió en odio. El cielo se cerró sobre ellos, y la eternidad conoció el nacimiento del infierno. El silencio del abismo fue roto por una sola voz, la de aquel que antes era llamado el portador de la luz. Lucifer se levantó entre los restos ardientes de su caída y habló con autoridad sombría. Si no podemos reinar en el cielo, entonces construiremos nuestro trono en el infierno. Su voz resonó en la oscuridad como un decreto. Alrededor de él, los otros 6 príncipes lo escuchaban, aún confusos por su metamorfosis. Cada uno de nosotros gobernará un dominio, continuó Satanás, como ahora sería llamado. Porque aunque hemos sido expulsados, el poder no nos fue arrebatado, solo redirigido. Y así comenzó el nuevo orden en el reino de la sombra. A Leviatán le otorgó el dominio sobre la envidia, el veneno que envenenaría corazones y destruiría vínculos entre hermanos. Azazel recibió el poder del conocimiento prohibido, la ciencia sin conciencia, la sabiduría sin amor. Asmodeo se convirtió en el señor de la lujuria, corrompiendo lo que antes fue amor puro. A Belfegor le dio la pereza espiritual, el cansancio del alma que impide a los hombres buscar la luz. Mamón se alzó como el príncipe de la avaricia, el amo de las riquezas que esclavizan. Belcebú tomó el mando de la gula y la corrupción, devorando toda pureza que aún existiera en la creación. Y Satanás, el padre del orgullo, reclamó para sí el trono del abismo. Nosotros no destruiremos el mundo, proclamó, lo corromperemos desde dentro. Tentaremos al hombre, esa criatura hecha a imagen de aquel que nos desterró. Lo haremos caer como nosotros caímos. Lo alejaremos de la luz y haremos de su corazón nuestro campo de batalla. En ese momento, el infierno cobró vida. Los ríos de fuego comenzaron a fluir. Los muros de sombra se alzaron y las almas rebeldes, atraídas por el eco del pecado, descendieron hacia ellos. Los 7 príncipes contemplaron su nuevo reino, no con tristeza, sino con una perversión de orgullo. El paraíso había perdido a sus más hermosos hijos, y el infierno había ganado a sus primeros reyes. Desde entonces, cada tentación, cada pecado y cada susurro de maldad lleva la huella de uno de ellos. Así nació el dominio eterno del engaño, y aunque el infierno parezca lejano, su guerra nunca terminó. Se libra en silencio dentro de cada alma, en cada pensamiento de orgullo, en cada deseo prohibido. Los 7 príncipes aún susurran, esperando que repitamos su error. Pero la luz que una vez perdieron sigue brillando en nosotros, porque el Creador no se rinde con su obra. Así como hubo una caída, también hay redención. Todo corazón que elige la humildad apaga un fuego en el abismo, porque la batalla entre la luz y las tinieblas no se decide en el cielo, se decide dentro de ti. Dicen que aún en lo más profundo del abismo
los 7 príncipes del infierno repiten el juramento que sellaron aquel día. Un pacto que no puede romperse mientras exista orgullo en el corazón de los hombres. Su guerra no terminó en el cielo, solo cambió de escenario. Cada vez que un alma elige el ego sobre la humildad, un fragmento de su antigua rebelión. Pero también, cada vez que alguien perdona, que se inclina ante la luz, una cadena se rompe en el infierno. Así, el eco de su caída sigue siendo advertencia y esperanza, porque los reinos de oscuridad no temen a la fuerza del hombre, temen a su capacidad de volver a la luz. Cuando la eternidad cierre su ciclo y los cielos sean restaurados, la historia recordará que incluso los más gloriosos pueden caer, pero también que incluso los más caídos pueden ser redimidos si eligen mirar hacia la luz. Porque mientras el corazón humano conserve la chispa del arrepentimiento, los cielos seguirán abiertos. Satanás y sus príncipes pueden rugir, pero su poder está contado. La victoria fue sellada en la cruz y el juicio ya fue pronunciado. El infierno puede gritar, pero la luz no se apaga. Y cada vez que eliges el bien, el cielo se ensancha un poco más. Esa es la verdad que ni los 7 príncipes pueden borrar. La luz siempre vence. No un silencio vacío, sino uno vivo, denso, lleno de significado. Al final de todas las batallas, cuando las trompetas callan y el humo se asienta sobre el campo de las decisiones humanas, solo queda esa respiración profunda del universo, como si la creación entera aguardara la siguiente elección de un solo corazón. Es allí, en esa pausa donde nada parece moverse, donde sucede el milagro, los ecos de los 7 príncipes se debilitan, y la chispa de la luz, tan pequeña que apenas se percibe, vuelve a encenderse. Imagina el mundo al borde del cansancio, con ciudades que no duermen y almas que caminan con el pulso en la garganta. Imagina multitudes que han probado todos los sabores y sin embargo sienten hambre. Imagina manos que acumularon oro y no pudieron comprar una sola noche de paz. Imagina ojos que vieron espectáculos grandiosos y sin embargo se perdieron el brillo de una lágrima honesta. Entonces entenderás por qué el silencio del cielo no es abandono. Es la última oportunidad de escucharte por dentro. Leviatán susurra que te falta algo que otro tiene. Azazel te promete atajos de conocimiento sin obediencia. Asmodeo te vende pasión sin fidelidad. Belfegor te invita a dejarlo todo para mañana. Mamón te ofrece tronos de humo a cambio de tu lealtad. Belcebú se disfraza de placer para vaciarte la vida. Y Satanás, padre del orgullo, no se presenta como enemigo, se presenta como tú mismo, como esa voz que te dice que no necesitas a nadie, ni siquiera a la luz que te hizo posible. Pero hay un contraste, una puerta abierta en medio de la noche, un respiro que no proviene del ruido, sino de una verdad tan antigua como la primera mañana. Si te detienes, si te escuchas, si te atreves a decir no sé, el cielo vuelve a hablar, no a gritos, no con argumentos eruditos. Habla como quien toma tu pulso y te devuelve, latido a latido, la certeza de que sigues vivo por un propósito. Habla como quien te conoce por tu nombre desde antes de que tu nombre existiera. Noé la encontró en el golpe de las gotas sobre la madera de un arca imposible. Abraham la escuchó entre el crujido de una hoguera que no devoró a su hijo. Moisés la percibió en el viento que abrió un mar. David la reconoció cuando su arpa calmó a un rey atormentado. Todos, de una forma u otra, aprendieron que el cielo no siempre vence con truenos. A veces vence con una caricia que te endereza el miedo. El infierno lo sabe y por eso odia el silencio, odia tu habitación sin pantallas, odia tu paseo sin auriculares, odia tu oración sin prisa, odia esa pausa pequeña donde regresa el sentido, porque en esa pausa lo reconoces. No eres dueño del universo, y qué bueno. No puedes controlarlo todo, y qué descanso. No te alcanza tu fuerza, y qué oportunidad para conocer la fuerza que te sostiene. El orgullo se alimenta de ruido, la humildad crece en la quietud. Te promete que nadie notará la grieta,
que puedes doblarte un poco y seguir igual. Te dirá que no vale la pena resistir, que a fin de cuentas todos ceden. Pero hay cosas que no caben en estadísticas. Las convicciones no trabajan por salario. La verdad no se alquila. Allí, frente a la vitrina de los atajos, surge una pregunta que decide reinos. ¿Qué eliges cuando nadie te ve? ¿A quién le entregas tu noche? ¿A qué altar sube tu ansiedad cuando estás solo? Las guerras que importan no estallan en calles, estallan en habitaciones, y cada vez que te inclinas hacia la luz, un rugido se apaga en el abismo. Cada vez que pides perdón, una cadena se parte. Cada vez que dices no a lo fácil y sí a lo correcto, los 7 príncipes pierden un territorio que no recuperan jamás. Te recuerda que no fuiste creado para arrastrarte entre sombras exigiendo aplausos. Fuiste creado para caminar erguido, sabiendo que la gloria no te pertenece, pero te abraza, que la luz no nace de ti, pero te habita, que la grandeza no se mide por tus seguidores, sino por a quien sigues cuando todos se van. Y el cielo, que no necesita likes, sonríe sí. Quizá no cambies el mundo esta noche, pero puedes cambiar tu mundo. Puedes apagar la pantalla que te roba el alma. Puedes llamar a quien heriste. Puedes devolver lo que no era tuyo. Puedes volver a leer la promesa que guardaste en un cajón. Puedes limpiar tus manos para volver a construir. Nadie colocará medallas por eso, pero el cielo sí anota estas cosas. Y cuando los libros se abran, descubrirás que aquellas decisiones silenciosas fueron más heroicas que cualquier batalla visible. Los príncipes del infierno odian a la gente testaruda para el bien. Odian a quien decide levantarse después de caer. Odian a quien llora y, aún así, camina. Odian a quien no convierte su dolor en excusa para herir. Odian a quien se corrige sin dramatismos. Odian a quien devuelve esperanza con pequeñas fidelidades. Odian sobre todo a quien aprende, una y otra vez, a guardar silencio para escuchar a Dios. Por eso, si hoy te toca elegir, elige ese lugar donde el corazón deja de gritar. Elige esa silla donde por fin respiras hondo. Elige ese perdóname, ese aquí estoy, ese no puedo solo. Elige volver a la luz. No te prometo fuegos artificiales, te prometo algo mejor, el regreso del pulso, la certeza de pertenecer, el privilegio de ser pequeño en manos enormes, el honor de ser amado sin currículum. Y cuando cierres los ojos esta noche, quizá el infierno rugirá de nuevo. Lo hace siempre. Pero no te preocupes, el cielo no compite con ruido. El cielo sostiene. Y mañana, cuando amanezca, la luz te encontrará de pie. No porque seas invencible, sino porque ya no peleas solo. El silencio habrá cumplido su misión. Devolverte a aquel que, sin prisa y sin estruendo, lleva escribiendo tu nombre en el lado luminoso de la historia. Este es el secreto que los 7 príncipes no soportan, que la redención no necesita espectáculo, necesita verdad. Y la verdad, cuando se deja entrar, apaga incendios antiguos. Al final, no ganará quien más grite, ganará quien, en medio del ruido, sepa escuchar la voz que siempre dijo, ven a casa, y al oírla, volver. Habrá un día, no hoy, no mañana, pero llegará, en que el reloj del mundo dará su última vuelta completa. Las ciudades seguirán encendidas, la gente seguirá corriendo, los negocios cerrarán sus cajas como cualquier tarde, y sin embargo algo, en lo profundo, habrá cambiado. Será como cuando el teatro baja las luces antes del acto final. El público apenas respira, el escenario parece vacío, pero el director sabe que lo decisivo está por empezar. Ese día, la historia no gritará, susurrará. Será la última llamada del cielo. No todos la reconocerán. Algunos dirán que es pura casualidad. Otros, que son ciclos de la naturaleza. Habrá quien lo convierta en meme, quien lo aproveche para vender un curso, quien lo ignore con maestría. Y sin embargo, los que aprendieron a escuchar comprenderán. No es miedo, es misericordia. No es tragedia, es oportunidad. La última, quizá,
no para el universo, sino para ese reino pequeño que te fue confiado, tu propia alma. Los 7 príncipes habrán hecho bien su trabajo. El orgullo habrá logrado que muchos se crean autosuficientes. La envidia habrá corroído amistades antiguas. El conocimiento sin verdad habrá llenado estantes y vaciado corazones. La lujuria habrá vestido de amor lo que no era más que hambre. La pereza espiritual habrá respetado todas las creencias menos la obediencia. La avaricia habrá vendido futuro por aplausos de un minuto. La gula de todo, de comida, de pantallas, de ruido, de poder, habrá dejado a la humanidad exhausta. Y sin embargo, el cielo no habrá cerrado la puerta. Ese día, la llamada no vendrá con relámpagos. Llegará en formas humildes, una frase en un libro antiguo que de pronto parece escrita para ti. Un mensaje inesperado de alguien a quien heriste, un abrazo sin explicación, una lágrima que no te avergüenza, una canción que escuchas 1000 veces y solo ahora entiende. El cielo sabe el idioma de tu historia. No necesita traducirse a trending topics. They always set it a trending topics. Tal vez mires tu vida y te parezca un laberinto. Tomas una decisión y pierdes otra. Buscas una victoria y encuentras una renuncia. Quieres guardar a todos y acabas perdiéndote a ti. Quisieras retroceder y no puedes. Quisieras avanzar y no sabes a dónde. Así trabajan los príncipes del abismo. No te rompen de golpe, te cansan. Hacen de tu calendario una colección de promesas rotas, de tu memoria un catálogo de excusas, de tu corazón un escaparate donde todo se vende y nada se ama. Pero hay una salida y no lleva a la cima, lleva al suelo, y Abolao de ti, mi abada del cielo, no te pedirá que subas, te invitará a bajar, a un lugar donde la altivez ya no puede respirar, donde las máscaras pesan, donde las victorias inventadas no encajan, donde solo caben manos vacías. Ese lugar tiene muchos nombres: arrepentimiento, entrega, fe, rendición, pero todos significan lo mismo: elegir la verdad sobre la performance, elegir la luz sobre el maquillaje de la sombra, elegir ser hijo antes que actor. Y entonces, algo que no esperabas ocurrirá. No te prometo rayos, te prometo descanso. No te garantizo respuestas, te garantizo compañía. No te aseguro que todo sea fácil. Te aseguro que nunca más estarás solo, porque la última llamada del cielo no es una orden militar, es una invitación a casa. No es un examen, es una mesa puesta. No es un final triste, es el principio en el lugar correcto. La eternidad no marca tardanzas cuando alguien regresa de corazón, pero caí muchas veces. Todos los héroes verdaderos tienen rodillas raspadas. Perdí demasiado. El cielo sabe multiplicar panes que no tienes. Ya no creo. Entonces empieza por pedir creer. La fe no es un logro, es un regalo que se pide sin dignidad, como un vaso de agua en desierto. Te susurran que no pasa nada, que todos lo hacen, que mientras mantengas la imagen todo seguirá bien. Pero no quieres bien, quieres vida, quieres despertarte y reconocerte, quieres mirar a los ojos sin bajar la mirada, quieres reírte sin ruidos en el alma, quieres perdonar como si no te hubieran quebrado, quieres amar sin deuda, quieres paz sin anestesia. Y todo eso, aunque el infierno lo odie, está disponible. La última llamada del cielo te encuentra donde estás, allí mismo, en el barrio donde prometiste irte, en la casa donde falta alguien, en la cama donde no pudiste dormir, en la oficina donde guardas silencios, en ese banco del parque donde finges mirar el celular para no llorar. Allí llega, no con discursos, sino con presencia, no para humillarte, sino para entregarte dignidad, la de ser más que tu error, más que tu etapa, más que tu peor día. Y cuando la escuches, porque la escucharás, no negocies con sombras. Elige, si hace falta, borra números. Devuelve llaves, pide perdón con nombre y apellido. Apaga el altar de tus hábitos. Vacía la agenda que te secaba el alma. Descansa como quien desarma una guerra. Permítete el lujo heroico de empezar de nuevo. Los príncipes perderán su apuesta.
El abismo resultará menos profundo que tu decisión. Algunos te llamarán fanático, otros ingenuo. Habrá quien se burle de tu cambio. Déjalos. Ellos no escucharon la llamada. No es soberbia, es compasión. Piden fuego artificial. Tú elegiste fuego interno. Buscan likes. Tú hallaste propósito. Quieren tener razón. Tú preferiste ser redimido. No se trata de ganar debates, sino de recuperar tu alma. Y cuando la recuperas, el mundo gana a una persona que ya no compra mentiras. Llegará el día, ese día del principio en que el telón baje y la obra acabe. No habrá alarmas estridentes, habrá verdad. Y en esa verdad, los 7 príncipes serán lo que siempre fueron: ruido. Tú, en cambio, serás lo que fuiste llamado a ser: hijo. El juicio no será un espectáculo, será una mirada. No te preguntarán por tus trofeos, sino por tu corazón. No por la imagen, sino por la verdad. Y si cuando esa mirada te encuentre tú, has respondido a la última llamada, la eternidad no será un miedo, será un hogar. Pero no pueden tocar a quien eligió la luz de manera definitiva. Podrán tentarte, sí, podrán rodearte con estrategias, podrán recordarte tus viejas sombras, pero ya no mandan, no sobre ti, porque respondiste, porque dijiste sí cuando todo te empujaba a seguir dormido, porque levantaste la mano en medio de la multitud de pantallas y dijiste, aquí, y el cielo, que conoce los nombres, respondió con otro, hijo. Esa es la victoria que el infierno no puede calcular. No depende de ejércitos ni de presupuestos, depende de ti. Y hoy, si esta voz te alcanza, no la mía, la que te llama desde siempre, no endurezcas tu corazón, no dejes que el ruido te robe lo irrenunciable. Si la última llamada del cielo llegó a tu puerta, ábrela. Adentro no hay aplausos, hay paz. Y desde esa paz, una vida nueva que nadie, ni siquiera 7 príncipes, puede arrebatarte. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.